Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 7 de agosto del año 2013 y yo había pensado manejar como primer tema el tema de la creciente violencia que está apareciendo en el país, porque me parece que se están dando algunos signos, algunos elementos que son preocupantes y que nos van indicando que los fenómenos de la criminalidad a nivel global están adquiriendo una dimensión que no se había tenido en algún otro momento. Sin duda, uno de los factores, uno de los elementos que ha contribuido en este mundo posmoderno a la extensión y sobre todo al fortalecimiento del crimen organizado, es el hecho de que en los periodos de la Guerra Fría ambos bandos contendientes no tuvieron escrúpulo en utilizar a los grupos del crimen organizado para provecho propio, dándoles en aquellos momentos impunidad y dándoles incluso toda una serie de privilegios que a la larga pues han llevado a estos grupos a tomar una dimensión que los vuelve cada vez más inquietantes. Los especialistas en el tema dicen que se está generando la criminalización del mundo globalizado. Y esto significa que los problemas no son problemas de un país, no son problemas que se dan en un estado determinado, sino son problemas que se están dando en todas partes, se están dando con intensidades diferentes, sí, pero con propósitos muy bien establecidos, con metas muy bien definidas, a diferencia de la actitud de los grupos criminales antes de la Guerra Fría, que se caracterizaba porque los integrantes de estos grupos lo último que querían era tener una confrontación con las autoridades. Hoy, por el contrario, el factor que va dominando es el de buscar el medirse con las fuerzas de la policía y con las fuerzas militares de los diferentes países para ir creando una fuerza mayor o una fuerza equivalente a la que los confronta. Y esto es sumamente inquietante. Hace apenas unos días, uno de los traficantes de armas norteamericano estaba haciendo una explicación en una entrevista sobre el tipo de armas que los narcotraficantes y los representantes del crimen organizado de México estaban comprando. Y él decía, están comprando no solamente las Kalashnikov, que son, digamos, el arma que ahora se ha vuelto universal de parte de los ejércitos y de parte de los criminales, sino estaban pidiendo misiles tierra-aire, estaban pidiendo bazucas con proyectiles capaces de perforar la protección de los tanques que utiliza el ejército, algo que
indica que estos organismos, que estos grupos, pues están manejando ya una actitud y una visión de las cosas que tiene propósitos que rebasan estrictamente el terreno de el mundo criminal. Diferentes periódicos de nuestro país han venido presentando mapas en los que podemos nosotros ubicar con precisión que hay básicamente 3 áreas en donde está desarrollándose un proyecto ambicioso de parte del crimen organizado, que sería el de dominar estratégicamente estas partes del territorio nacional para utilizarlo para sus propios fines. Estos 3 territorios estarían ubicados, uno en Sinaloa, el otro en la costa de Guerrero comunicando con la costa de Michoacán, y el otro estaría ubicado en la región de Tamaulipas, básicamente en el área fronteriza de Tamaulipas con los Estados Unidos. Estas manifestaciones recientes nos hablan de un auténtico desafío de los grupos criminales al gobierno. Y aquí yo percibo que hay una actitud a veces poco comprensible de o ignorar los hechos que están ocurriendo o tratar de minimizarlos, lo cual no resuelve la problemática que se está viviendo. En la medida en la que el gobierno, por ejemplo, señaló que el tema de lo que estaba ocurriendo en Michoacán podía ser manejado por las autoridades, inmediatamente se generó el ataque en Culiacán y todas las implicaciones que con eso aparecieron. Cuando se hace la declaratoria en el sentido de que las cosas en Guerrero van a ser totalmente dominadas por el gobierno, se producen inmediatamente problemas en el Estado de México y en la capital, que son problemas que han provocado en la sociedad una enorme intranquilidad, y esto como si fuera una especie de respuesta inmediata del crimen organizado a las declaraciones del gobierno mexicano. Todo esto creo que es lo que nos motiva a tratar de buscar un poco la explicación de lo que está ocurriendo. El crimen organizado a nivel internacional se ha dividido en una serie de mafias internacionales que han venido creciendo en su desarrollo y han venido al mismo tiempo creciendo en el manejo de recursos, en el manejo de personal y en el control de áreas estratégicas. De hecho, varios de los especialistas en el tema, yo estoy citando básicamente a 2 de los especialistas más reconocidos en este momento, Jean-François Gueyrot, que es francés, y Francesco Forgione, que es el encargado en el Congreso italiano de investigar
el desarrollo, el crecimiento y los nexos de los grupos criminales en Italia. Y ellos dicen que se está criminalizando el mundo globalizado, y al mismo tiempo ellos señalan que se está generando lo que denominan una economía canalla, dicen. Esta economía canalla, dicen, atraviesa o ha atravesado por dos etapas. En la primera, los criminales intentan convertirse en empresarios. Y entonces, a través de este movimiento, intentan encontrar los mecanismos para lavar el dinero de sus acciones. Y la segunda etapa es cuando los empresarios se vuelven criminales, es decir, cuando los empresarios descubren que una de las formas más eficaces de tener dinero en grandes cantidades y de manera muy rápida es manejando los recursos del crimen organizado, lo que les permite llevar a cabo toda una serie de negocios y toda una serie de transacciones en las que al final de cuentas la economía tradicional es la que queda lesionada, mientras por otro lado van apareciendo en forma creciente a lo largo y a lo ancho del mundo diferentes grupos de representantes de este empresariado que ha caído en las categorías del crimen, que están desafiando a los sistemas económicos mundiales con los recursos que tienen a la mano y que manejan a través sobre todo de los paraísos fiscales, en donde pueden llevar a cabo toda una serie de operaciones que ellos tienen garantizado que siempre les resultarán al final de cuentas muy efectivas. Según estos autores, los franceses y los italianos, el gran cambio que se da en el mundo del crimen organizado es el que ellos han descubierto la importancia de incorporarse a un mundo que está en un proceso de transformación muy profunda, en el que se están viniendo abajo las instituciones y se están viniendo abajo las herramientas que tradicionalmente se utilizaban para confrontar a los criminales, porque la misma globalización está sacando de cauce, por un lado, el comportamiento de estos grupos criminales y por otro lado, está sacando también de cauce los recursos con los que disponen ahora y que son los que al final de cuentas pueden permitirles muchas de las maniobras que están llevando a cabo, como las que hemos visto nosotros en Michoacán, las que estamos viendo en Tamaulipas, las que estamos viendo en Sinaloa, que hablan ya de una capacidad de organización, de una capacidad de decisión y por otro lado una abundancia de recursos militares y abundancia de personal para llevar a cabo las acciones, que nos dibujan a un escenario de los criminales bastante diferente de lo que uno hubiera pensado apenas hace algunos años. Dicen los expertos en el tema que en este mundo de la posmodernidad las transformaciones y los cambios que se están generando en el orden geopolítico están produciendo, en primer lugar, algunos estados malogrados, es decir, estados que no acaban finalmente de encontrar sobre todo la manera de sustentar sus economías
y se vuelven terriblemente frágiles y vulnerables frente a quienes se caracterizan por tener grandes recursos económicos para invertir en estas zonas. Por otro lado, se están creando, dicen, los estados frustrados, es decir, territorios que durante mucho tiempo pelearon por alcanzar su autonomía plena, el caso, por ejemplo, del Cáucaso, de los pequeños países del Cáucaso, que alcanzan la autonomía después de que se derrumba el bloque de países comunistas, pero esa autonomía es una autonomía, entre comillas, es una autonomía a la que le faltan muchos elementos y sobre todo es una autonomía que está permanentemente acosada por los vecinos grandes que intentan volver a imponer su hegemonía. El caso de Rusia en este momento es clarísimo. Rusia está tratando de recuperar su hegemonía sobre la zona del Cáucaso y está para ello apoyando el que los estados de esta zona se vuelvan o malogrados o frustrados. Por otro lado, el crimen organizado ha contratado los servicios de personas que trabajaron durante años en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Israel, los servicios de inteligencia de Francia, y con estas personas ha comenzado a hacer análisis del entorno social, político, económico, y esto les está dando a estos grupos una precisión respecto de los objetivos que persiguen y por otro lado les está dando estupendos resultados en el orden práctico, porque están pegando allí a donde verdaderamente les resulta a su favor en todos los terrenos el haber llevado a cabo la acción. Mientras los gobiernos están todos con la idea de que los criminales siguen siendo los criminales de hace 50 años y que no hace falta llevar a cabo una acción coordinada de todos los aparatos policíacos y todos los aparatos de inteligencia para enfrentar este problema, y los resultados los estamos viendo. Uno de los especialistas en el tema de inteligencia, un vicealmirante, fue asesinado porque algo verdaderamente inexplicable, toma la decisión de salirse de la carretera principal por un bloqueo y meterse por una brecha acompañado de 2 escoltas en un terreno en donde la presencia del crimen organizado ha sido una y otra vez denunciada. Pues esto habla de que se menosprecia a los que están enfrente y se considera que se puede limitar en ellos la acción y acabar con estas organizaciones sin mayores problemas. Los resultados están siendo totalmente contrarios a lo que los que no están tomando previsiones quisieran o pudieran desear. Los criminales buscan en este momento, en el marco internacional, ubicar puertos francos desde donde puedan dominar el tránsito de los productos, todos los productos que ellos manejan. A diferencia del pasado, donde unos grupos se dedicaban a los secuestros, otros se dedicaban a la trata de blancas, otros se dedicaban al narcotráfico, hoy todas estas actividades quedan englobadas por las grandes mafias que a nivel internacional están operando y que están tratando de alcanzar el control sobre determinadas zonas, sobre todo portuarias, que es a través de las cuales ellos hacen el tránsito de sus mercancías y llevan a cabo también toda una serie de maniobras de intercomunicación.
En el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron ya algunos de estos puertos que, como decíamos hace un momento, en medio de la guerra se pensó que se podía utilizar a los grupos del crimen para provecho propio, y entonces puertos como Shanghái, como Tánger, como Marsella, como Nápoles, entre 1920 y 1950, fueron utilizados por diferentes gobiernos y fueron utilizados por diferentes grupos del crimen para llevar a cabo transacciones que les eran permitidas por sus aliados en el gobierno. Así, por ejemplo, la Central de Inteligencia Norteamericana, todavía no se llamaba la CIA, se llamaba la Organización de Servicios Estratégicos, la OSS, llegó a acuerdos muy importantes con la mafia siciliana para que la mafia siciliana hiciera labores de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial que le permitieron a los aliados ese golpe espectacular y rapidísimo de ocupación de la isla de Sicilia. Como una especie de pago por los servicios, la Central de Inteligencia Norteamericana dejó que estos grupos de la mafia se encargaran del manejo del mercado negro. A partir de ese momento, no en Italia, en toda Europa y después de el final de la guerra, en la Europa de la Guerra Fría, estos grupos italianos comenzaron a crecer, comenzaron a convertirse en las grandes mafias internacionales que hoy son precisamente las que están dominando el escenario mundial. En un trabajo que está publicado en castellano, es una traducción del italiano, que se titula Mafia Exporta, en este texto se encuentra el informe que presentan los encargados del Congreso italiano para investigar sobre el tema de las mafias internacionales que operan en este momento y que tienen su sede en Italia. El informe señala que estaría dentro de las mafias la mafia de la Cosa Nostra, que se ubica en Sicilia y que es tal vez una de las instituciones más antiguas de crimen organizado que existen en el mundo. Tiene su origen allá cuando existía el reino de las dos Sicilias y cuando los sicilianos trataban de expulsar a los españoles y franceses que se disputaban permanentemente el dominio de esta zona estratégica, y los sicilianos, para defenderse de esta ocupación, crearon una sociedad secreta que se llamó la Sociedad de los Beatos Paoli. Esta Sociedad de los Beatos Paoli fue la que creó toda la visión del secretismo a partir del cual los integrantes de estos grupos iban reuniéndose en pequeños núcleos en donde planeaban acciones para golpear a los representantes de Francia y de España que estaban en este territorio, y finalmente cuando se logra la independencia, cuando desaparece el reino de las dos Sicilias con la unificación italiana, en ese momento los Beati Paoli quedaron desplazados porque precisamente su acción como sociedad secreta no les permitía reclamar nada porque nadie sabía de su existencia. Entonces ellos fueron los que derivaron en la creación de esto que se llama la Cosa Nostra y que hoy opera con enorme eficacia en
el mundo en el que nos estamos moviendo y que tiene su principal sucursal en la llamada Cosa Nostra norteamericana, que es el grupo de la delincuencia organizada que incorpora a un sector amplísimo de inmigrantes italianos que han encontrado en estos grupos en Estados Unidos una forma de vivir y una forma de trabajar que les resulta para ellos enormemente rentable, aunque para los norteamericanos pues sea la presencia de el crimen llevando a cabo su acción de deterioro y de ir rompiendo la escala de valores en el pueblo norteamericano. El segundo grupo que aparece en el marco internacional es el grupo de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta funciona desde Calabria, en Italia, y en este momento su proyección más importante la está llevando a cabo sobre Bucarest, Bogotá, Barranquilla y Cancún. Son las zonas en donde la 'Ndrangheta ha establecido sólidamente su presencia y manejan allí toda esta gama de acciones criminales. Ya no es solamente el narcotráfico, aquí se juntan todos los crímenes, todos los actos criminales para llevarlos a cabo. La 'Ndrangheta ha estado relacionada con el grupo de los Zetas, y si ustedes se toman el trabajo de buscar en internet el mapa de los clanes del crimen que están funcionando en nuestro país, nada más vean el tamaño que tiene el territorio que, según esta investigación, dominan en este momento los Zetas. Ese es territorio dominado por la 'Ndrangheta, que además tiene una proyección impresionante. En el libro de Mafia Exporta, que yo se los recomiendo ampliamente, es un libro muy reciente, vienen los mapas muy detallados con toda la investigación que llevaron a cabo los congresistas italianos, y que nos señala los alcances de estos grupos, incluso en muchos casos con nombres de quiénes son los que están dirigiendo y son los que están manejando las relaciones con los diferentes territorios del mundo en donde están operando. Estaría en tercer lugar, después de la 'Ndrangheta, la Camorra, que viene desde Campania y que es también otro de los grupos que ha venido creciendo y consolidándose, particularmente en la zona del Caribe, en donde ellos han llegado también a establecer un control de tal magnitud que, si ustedes se acuerdan, el año pasado hubo un intento de los grupos del crimen organizado por dar un golpe de Estado en Jamaica y crear lo que pudiera ser un Estado manejado totalmente por los grupos criminales. Afortunadamente el proyecto fracasó, pero eso no quita su presencia en Jamaica y hace de los núcleos jamaiquinos que están dedicados al narcotráfico uno de sus principales instrumentos. Estaría después la llamada mafia turca, que opera desde Estambul y que tiene como uno de sus elementos más delicados y peligrosos el ser la conexión con el terrorismo internacional. Hay que recordar que fue la mafia turca la que conectó con una sociedad secreta que se llama de los Turanios a Mehmet Ali Aya, que fue el hombre que disparó en contra del Papa en aquella operación en donde los búlgaros y
la mafia turca se vieron vinculados en el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II al inicio de su pontificado. Junto con estas mafias, que son todas ellas de la zona mediterránea, estaría el grupo de las tríadas chinas. Las tríadas chinas son posiblemente los grupos criminales más antiguos que existen en el mundo asiático. Son sociedades secretas a las que pertenecen los representantes de los clanes de China. Son lo suficientemente poderosas para que el Partido Comunista de Mao Zedong no haya podido acabar con ellas. Con eso tenemos una idea del poderío, la fuerza, la habilidad que tienen para operar estas tríadas que están funcionando en Shanghái, Macao, Hong Kong, Taiwán y su proyección en América, que llega a las costas de Sinaloa en nuestro país y que conecta con los grupos que hacen el tránsito de la droga desde Tijuana hasta los Estados Unidos y al revés. Junto con las tríadas está el grupo de la Yakuza, que es el grupo de la mafia organizada de los japoneses. Operan desde Tokio, pero fundamentalmente están operando en el mar de la China meridional. Sus contactos son principalmente en Corea y son contactos que vinculan China, Corea y Japón en el tráfico sobre todo de el opio, la heroína y la morfina, que siguen siendo hasta la fecha las drogas de mayor venta en el mundo. Aunque la pudiéramos llamar moda de la cocaína ha tenido su impacto, en el fondo las drogas que siguen teniendo el mayor número de adeptos en el mundo son las drogas de los opiáceos, desde el opio, luego la morfina y luego la heroína, que son los productos que más se venden en estos territorios. Los geopolíticos del crimen organizado han marcado cuáles son sus epicentros más importantes, y entonces ellos señalan que en primer lugar el territorio que consideran de mayor trascendencia en este momento es el llamado Arco Mediterráneo. El Arco Mediterráneo es el que reúne a las mafias italianas, las reúne con las mafias francesas, las mafias turcas, se proyecta sobre el norte de África, tiene influencia en Egipto, en Túnez, en Libia, en Argelia, y desde allí la penetración al mundo subsahariano, desde donde entran en contacto con los grupos que distribuyen la droga en estos territorios. Está en segundo lugar el arco del sudeste asiático, llamado también durante mucho tiempo el Triángulo de Oro, que es la zona más antigua de explotación de los opiáceos. Hay que recordar que el financiero número uno del general Chiang Kai-shek era el jefe de las tríadas que manejaban la distribución de la droga, particularmente del opio, y precisamente en esta zona, que era la que producía en aquella época el mayor número de kilos de opio de todo el mundo. Hoy ya no es el Triángulo de Oro el que produce el mayor número de opio. El país que tiene el récord de producción de opio es Afganistán. En Afganistán, desgraciadamente, los habitantes de este país han llegado a la conclusión de que cultivar el opio
resulta mucho más rentable que cultivar cualquier otra cosa, y que además la cosecha del opio es siempre comprada totalmente por los mercaderes que llegan de la zona de la India y de Pakistán, y que finalmente comprando para los habitantes de Afganistán a muy buenos precios, para los precios que tiene la droga en los mercados internacionales, regalado en realidad el producto, compran estas enormes cosechas de la amapola y los convierten en kilos y kilos de opio, que después se convierten en ampolletas de heroína y de morfina que se distribuyen por el mundo entero. Estos grupos que están llevando a cabo estas acciones para distribuir la droga consideran que el tercer punto, como ellos lo llaman, de epicentro de su actividad es el Arco del Caribe. Y el Arco del Caribe no solamente contempla las Antillas y las islas que están a su alrededor, sino contempla Centroamérica y contempla la península de Yucatán, y en la península de Yucatán particularmente Quintana Roo, que es a donde ellos han logrado una penetración mucho más definitiva y mucho más importante. Y por último está el arco del Mar de la China Meridional, que es la zona que conecta China con el territorio, decíamos, de Japón y de Corea, en donde también tienen un intenso tráfico, no solamente de drogas, sino un tráfico sobre todo, la trata de blancas y el tráfico de órganos del cuerpo humano están siendo manejados por estos grupos con una eficacia verdaderamente sorprendente. Según los informes de los especialistas franceses, México es el segundo productor a nivel mundial de marihuana y compite con los países del mundo asiático que producen una variante de la marihuana que nosotros conocemos con el nombre de hashish, pero es básicamente lo mismo, es la cannabis índica. Lo que pasa es que son la misma planta, pero el suelo le da propiedades diferentes, pero nuestro país desgraciadamente tiene el segundo lugar en la producción de la marihuana, mientras Afganistán es el primer país productor de opio a nivel mundial. Los analistas en este tema nos dicen que todos los fenómenos internacionales que estamos apreciando, dentro de los cuales está desde luego el tema que estamos manejando, el tema del narcotráfico y del crimen organizado, se expresan siempre en el mundo llevando un mensaje de las intenciones de los que están detrás de estos movimientos. La geopolítica posmoderna, dicen, investiga las intenciones reales de los actores internacionales. Y precisamente el trabajo de inteligencia que están haciendo los franceses, los ingleses, los italianos, está orientado a tratar de definir y de descubrir quiénes están detrás de estos aparatos que están operando y que simplemente conocemos como el grupo de las 9 mafias, el G9 del crimen organizado,
De hecho, así se llama uno de los libros, el G9 del crimen organizado. Y entonces ellos dicen que para los encargados de inteligencia de los países que están azotados por estas mafias, una de las normas más importantes es la de entender que no se pueden contentar con la información que fluye normalmente sobre estos grupos, porque estos grupos tienen estructuras y tienen ahora características que son diferentes de las que tenían en el pasado. Y entonces el italiano dice que trabajando sobre este tema, él ha llegado a descubrir que puede haber secretos, dice, pero no misterios indescifrables, que cuando los aparatos de inteligencia trabajan, que cuando realmente se aplican para tratar de obtener resultados, al final de cuentas se llega a saber bastante más de lo que uno pudiera imaginar. Y él dice que él ha descubierto que los fenómenos que están ocurriendo, dice, estos fenómenos no ocurren porque hay leyes generales, sino porque hay factores que se pueden combinar y que dan como resultado precisamente el hecho. Y esto me recordó, aquí lo he comentado ya algunas veces, que en mi análisis yo parto de el modelo, el método que maneja Carlos Gustavo Jung, que es el método que supone que las cosas que están ocurriendo se producen porque factores que provienen de diferentes ámbitos en un momento dado se enganchan y en el momento en el que se enganchan se potencian y se desarrolla toda una dinámica que de repente nos hace aparecer el fenómeno que estamos visualizando. Si nosotros estamos atentos a los diferentes ámbitos, estamos atentos a los movimientos que surgen de las diferentes vertientes y entendemos la lógica de los encuentros de estos factores, me parece que tenemos posibilidades de acercarnos a un buen diagnóstico de la realidad. Es lo que nos dice este italiano que hay que hacer cuando se quiere llevar a cabo verdaderamente una labor de inteligencia. Dice este autor italiano que la geopolítica, en la teoría de Ratzel, intentaría desvelar las intenciones secretas de los actores internacionales y dice que hoy la geopolítica posmoderna dice cambiaría el enfoque de Ratzel porque se trataría de encontrar la trama de las causas y objetivos que están ocultos detrás de los acontecimientos que vemos. Y esto es lo que precisamente estos autores los ha llevado, uno desde la perspectiva de los franceses y otros desde la perspectiva de Italia, a darse cuenta de que los organismos que nosotros identificamos como del crimen organizado están operando con especialistas que ellos han contratado, especialistas en el área de inteligencia, especialistas en el área de manejo de armas. El número de desertores de los cuerpos de élite de México y de Centroamérica que van a parar a estos organismos es elevadísimo, con sueldos estupendos. Ellos preparan a los sicarios para que no sean chamaquitos que disparan un arma sin ton ni son, sino sean efectivos combatientes en el caso de una confrontación. Si ustedes revisan los informes que a través de la prensa nos llegan, bastante raquíticos, respecto de lo que han sido los encuentros entre los militares, los marinos, contra el crimen organizado, ustedes encontrarán que en la mayoría de los casos
los criminales no solo no abandonaron el campo, sino supieron pelear, defender, utilizaron un armamento que hace daño, que incluso cobra víctimas entre los militares, precisamente porque ya no son el pistolero del pasado que sacaba la pistola y a ver qué pasaba. Ahora estamos hablando de gente con una preparación, una capacitación para llevar a cabo estas acciones. Contratan a funcionarios de organizaciones empresariales importantes que sean especialistas en los temas de inversiones y que sean especialistas en los temas de pagos de impuestos. Y con esto elaboran los proyectos de lavado de dinero que al final de cuentas son los que les permiten tener los recursos para poder impactar en la sociedad y llevar a cabo toda una serie de maniobras importantes. La visión de este mundo criminal sin duda alguna está siendo muy tomada en cuenta por la mayoría de los países que estamos siendo golpeados por los efectos de la acción de estos grupos. Sin embargo, en nuestro país uno de los problemas que no ha logrado superarse es el de tratar de ponerle colores partidistas a las acciones en contra del crimen organizado. Y entonces no hacemos esto porque esto es blanquiazul y los tricolores no podemos meternos, o no, los amarillos no se pueden meter donde están los tricolores, y entonces se está logrando uno de los propósitos más peligrosos del crimen organizado, que es romper la unidad interna de la sociedad y convertir a la sociedad en el propio instrumento para autodestruirse por este tipo de planteamientos. No cabe duda que el tema de la criminalización del mundo globalizado es uno de los temas prioritarios y ojalá en nuestro país se hicieran de lado los criterios partidistas y se asumiera con plenitud la decisión de acabar con estos organismos, con su influencia, porque si la sociedad en su conjunto no los confronta, cualquier resquicio que la sociedad abra será un resquicio que ellos utilicen para golpear y tratar de destruir la unidad nacional y con ello crear las posibilidades de imponer, aunque sea por zonas y por regiones, su dominio y su interlocución. En el fondo, estos grupos en nuestro país están tratando de convertirse en interlocutores. ¿Interlocutores con quién? Interlocutores con la sociedad, interlocutores con el gobierno, interlocutores con los medios empresariales. Y en esta interlocución ellos lo que pretenden son dos cosas. Primero, saber cuáles serían los puntos que la sociedad defendería o les propondría como para respetar, a cambio de que ellos pudieran operar sin ninguna condición en sus actos criminales. Entonces ellos piensan que esto es posible, piensan que tienen todos los recursos, mientras la sociedad sigue peleando por espacios de dominio partidista particular, y tenemos que nuestros municipios tienen una policía incapaz de enfrentarse a estos grupos perfectamente organizados. La respuesta de sectores de la sociedad en Michoacán y en otros lugares de crear guardias particulares, pues se enfrenta a las decisiones tomadas por el gobierno federal de no permitirlo. A mí me parece que el gobierno federal tiene razón, porque no pueden comenzar a aparecer grupos armados por todos lados, pero por otro lado la sociedad comienza a desesperar
porque nada más retiran a los grupos que los estaban defendiendo, pero los grupos criminales siguen operando al interior de estos estados con bastante fuerza y con resultados verdaderamente terribles. Hay un video en YouTube que yo les recomendaría que lo vieran, de un médico que explica lo que está pasando en Michoacán, y ustedes se van a quedar aterrados del poder que ya tienen estos grupos en partes del territorio nacional. Yo creo que este tema es un tema que tiene que analizarse con un criterio mucho más frío, mucho más profesional y totalmente desprovisto de colores partidistas, porque lo que se está peleando aquí es mucho más que el control de una carretera o de alguna población en alguno de las regiones que hemos mencionado. Este es un proyecto de grandes alcances de las mafias internacionales que nos harían muchísimo daño si ellos llegan realmente a aterrizar y a dominar el escenario. Si les parece, lo dejamos aquí y seguiremos con nuestro tema la semana próxima.